Recibimos vía telemática a don Edwin Bedoya Ramírez. Él es el presidente de la CEDOCUT, también es integrante del Frente Unitario de Trabajadores. Y vamos a hablar sobre el pronunciamiento de esta organización sindical frente al envío del presidente de la República del decreto ley orgánica de urgencia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. ¿Qué contiene? Miren ustedes, el presidente está por irse ya, sin embargo ha enviado dos decretos ley con el carácter de económico urgente. Uno tiene que ver con las finanzas públicas en el sector social, qué es lo que determina y cuál es la preocupación que tiene el FUT y la CEDOCUT. Señor Bedoya, Ramón Bravo le saluda y Susan Benalcázar aquí en el estudio de Radio Superior de Machala. Buenos días. Buenos días a todos quienes hacen este medio, muchas gracias por la entrevista, saludos a toda la provincia del Oro y a quienes nos siguen aquí. Correcto. Edwin, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene el FUT frente a este decreto ley? Precisamente, han sido dos, ¿no? El uno tiene que ver con el fenómeno El Niño, pero este otro tiene que ver con las finanzas públicas. Y sí, determina efectivamente un reordenamiento en torno a lo económico en el sector social. Adelante, por favor, con su punto de vista. Bueno, hay que decirle, como usted hace un momento mencionaba, un gobierno que está de salida y emite decretos que realmente van en mira no de solucionar un problema fundamental que tiene el país, sino más bien agudizar la crisis que vive sobre todo el pueblo ecuatoriano y también todo lo que significa la educación y la salud aquí en el país. Es decir, en vez de ayudar a que esto se reactive o a que esto mejore, esto deja más incertidumbres y más crisis, sobre todo en el tema, como digo, de seguridad social y los presupuestos sociales que son para el tema de salud y educación. Por ejemplo, el decreto ley menciona el no pago de más de $1.000 millones de intereses que le debe el Estado ecuatoriano por el 40% que fue arrebatado en el gobierno de Correa. Es decir, se va a dejar de pagar, y no solo los intereses pasados, sino también los intereses futuros, porque lo que menciona la ley, en la disposición me parece 25ª de este decreto, es que se redime, es decir, no se pagan los intereses, para entenderlo mejor, de lo que está deudando el Estado al IES. Eso deja mucha preocupación, además del otro tema de modificar el decreto de ley del Seguro Social en su artículo 103, donde el Estado, los empleadores y el aporte de los trabajadores cubre el 100% de las enfermedades catastróficas. Aquí en esta modificación que se hace al decreto de ley, ya el Estado no cubriría el 100%, sino cubriría apenas el 63.3% del monto que le corresponde al Estado pagar. Es decir, hay una lesión a la vida de quienes tienen estas enfermedades catastróficas que hoy por hoy se pagaba el 100%, como lo mencionó, y el Estado quiere pagar hoy apenas el 33.3%. La reducción de los presupuestos para la educación, la reducción para el presupuesto de la salud, en una situación en donde el país se debate realmente y que son problemas que tienen que resolverse, como es el tema de la salud y de la educación. Esos son aspectos fundamentales que nosotros prácticamente hemos rechazado por no ser de manera constitucionales, no respetar la Constitución, porque usted acuérdese que la Constitución menciona que toda ley tiene que ser progresiva y no regresiva en materia de derechos, y lo que contiene esta ley es todo un retroceso y una regresión al no considerar los pagos y las deudas que tienen con el Seguro Social y, como digo, la reducción de los presupuestos para la salud y la educación. ¿Qué aspiran ustedes de la Corte Constitucional?
Bueno, nosotros vamos a, seguramente la próxima semana, estamos ya preparando un amicus curiae, pero consideramos que la Corte Constitucional, como le menciono, que uno de los principios básicos de toda ley que se emita debe ser el que se tiene que ser de carácter progresivo, ya por ese solo hecho la Corte Constitucional rechaza este decreto ejecutivo. De todas maneras, nosotros vamos a poner un amicus curiae que implicaría el poner nuestros argumentos constitucionales para que este decreto ley no sea aprobado por la Corte. A estas alturas del gobierno, no debería tocar más bien estos temas que tienen que ver con derechos antes que con economía y saneamiento de las finanzas públicas. Miren, nosotros hemos mencionado varios aspectos que podrían haberse tomado, es decir, ¿por qué no se hace o se emite un decreto de ley que permita cobrar a los morosos que tiene el IES? Acuérdese usted que tiene la deuda de los morosos, de los patronos morosos, tanto del Estado como del sector privado, y sobre todo de élites económicas, sobrepasa ya los 2.000 millones de dólares. Esto lo venimos arrastrando ya de varios años y los gobiernos no han puesto un solo ápice para poder cobrar esa deuda que es significativa y que permitiría de alguna manera alivianar la crisis fiscal que vivimos. El otro aspecto que nosotros hemos propuesto al gobierno es que a la banca privada se le bajen los intereses a un solo dígito para que permita reactivar la economía. El otro aspecto también que hemos mencionado nosotros es que exista una equitativa redistribución de la riqueza de todos estos fondos que tienen los deudores con el Estado, con el SRI, con el Seguro Social. Pero nada de esto ha sido escuchado y lo que se prefiere en estos últimos decretos, primero es la privatización y hoy nos topamos con esta nueva perlita que es el tema de acrecentar la crisis del seguro social y sobre todo de la educación y del servicio de salud. Es decir, a los más pobres nos toca cubrir la crisis, mientras que a los deudores y a los más ricos no se les ha topado ni siquiera durante la pandemia. ¿De dónde se sacan estas cifras? Mire, de los 3 puntos que usted ha nombrado, hay que ser claros. El punto 2 y 3 ni bola le van a parar a estas peticiones. Es decir, que la banca reduzca a un dígito los intereses. Este ha sido un debate de años y el señor Lasso es banquero, no lo va a hacer. Tampoco el último punto que usted hacía alusión, pero el primero sí, el de cobrar correctamente o el cobrar, exigir el cobro a quienes están en mora con el Estado a través de los tributos. ¿Cuánta plata hay ahí y en realidad cuál es la real posibilidad de cobrar a los deudores, que no son pequeños, pues son empresas grandes? A ver, siempre nos han dicho cuando la deuda apenas era se iba más o menos acumulando a los 1.000 millones de dólares, nos decían que básicamente la deuda estaba en litigio, que algunas cosas tenían que cambiarse, pero esto nos lo viene repitiendo desde el gobierno de Correa, no es el recién de este gobierno. Acuérdese que el gobierno de Correa perdonó los intereses del capital que estaban debiendo las grandes grupos económicos. Después vino el gobierno de Moreno, también emitió otro decreto de perdón de los intereses. El gobierno de Lasso también lo hizo, pero lo increíble es que los pequeños empiezan a pagar, pero los grandes grupos económicos que tienen el 60% de esta deuda, de no haber aportado al Seguro Social, de no haber pagado al SRI, no han pagado. Es decir, si el Estado pusiera abogados eficientes a cobrar las deudas, estaríamos cobrando nosotros estas deudas. Más aún, cuando en la ley existe, en el caso de Seguro Social, que si un empleador está moroso hasta puede ir preso, pero ninguna de estas cosas lo han hecho porque son gobiernos que han favorecido a los más grandes y han desfavorecido al pueblo ecuatoriano, es decir, el dinero del pueblo ecuatoriano no han sido capaces de cobrar todos estos gobiernos y ha ido creciendo la deuda a más de 2.000 millones de dólares, como lo mencioné. Entonces, ese es el efecto que hemos tenido y como digo, aparte de los 2.000 millones, del 40% que fue eliminado, todavía no ha sido cancelado, a pesar de que nosotros también hemos propuesto
un plazo de pagos que ya lo hicimos con el ex presidente del directorio y que lo despidieron, lo votaron, que era el presidente, me parece, en este momento no recuerdo el nombre, en el gobierno anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, y que lo votaron prácticamente, me parece que es el economista Ledesma, el que el presidente del Consejo Directivo del IES. Así es. Y con él ya llegamos a un acuerdo, se puso los plazos de pago, y resulta que después de 2 días de lo que se intervino en el tema de corrupción y en el tema médico, lo votaron. O sea, hasta ahí quedó el acuerdo que teníamos en la mesa de Seguro Social con los trabajadores. Bien, no nos apartemos del Seguro Social. Estamos conversando con el señor Edwin Bedoya Ramírez, el vicepresidente de la SEDOCUT, también es integrante del Frente Unitario de Trabajadores. Y estábamos hablando del decreto ley propuesto por el presidente de la República. Por favor, Susan, en la parte exterior hay una persona que necesita entrar. Disculpas. Estamos hablando sobre el decreto de ley del presidente de la República que con el carácter de económico urgente ha enviado a la Corte Constitucional. Este decreto ley se denomina de Ley de Económico para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas. Edwin, el Ecuador vive una nueva paradoja histórica, ¿no? Unas elecciones anticipadas y tenemos 2 finalistas. Con relación al Seguro Social y las propuestas que ambos candidatos están esgrimiendo, están argumentando, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién respaldar con respecto a sus enfoques sobre la seguridad social? Ambos hablan sobre la recapitalización del IES, ambos han expresado también sus puntos de vista frente a cómo hacerlo, pero de no dejar caer al Seguro Social. Pero, ¿ustedes qué piensan de ambos candidatos frente a sus propuestas sobre la seguridad social? Muchas gracias por la pregunta. Lastimosamente nosotros no hemos visto claridad en los 2 candidatos. Yo, créame, pensé que la segunda vuelta los candidatos iban a afianzar las tesis de que apenas van a gobernar año y medio y que deberían presentarnos al pueblo ecuatoriano cosas y aspectos fundamentales específicos sobre el tema de seguridad social, el tema de la seguridad física, el tema del empleo, pero lo que hemos visto en redes y los pronunciamientos es más bien como una venta de un producto X y que se le embellece y que prácticamente se van por otro lado y no aterrizan a los aspectos fundamentales. Yo particularmente no les he escuchado sobre el tema de seguridad social o del seguro social, sino aspectos muy generales y no específicos. Entonces a mí me da mucha pena sobre este aspecto porque incluso el pronunciamiento de que en Venezuela se vive mejor que en Ecuador, el otro pronunciamiento del candidato que decía que hay que hacerse coger preso o se hacen coger preso las personas para poder alimentarse y recibir servicio de atención médica para poder operarse de cualquier enfermedad. Es decir, pronunciamientos que rayan del tema que no le interesa al pueblo ecuatoriano, sino que le interesa este tipo de aspectos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la deuda del 40% que le debe el Estado al Seguro Social? ¿Cómo se va a reactivar el tema del Seguro Social? ¿Qué va a pasar con este problema que tenemos con el nombramiento del vocal del directorio de los trabajadores que no tenemos porque se hizo de manera ilegítima y ilegal, se asaltó la vocalía de los trabajadores con complicidad del gobierno? Es decir, si van a seguir en esa tónica de utilizarle al IES como caja chica, como lo que se ha venido haciendo y se lo sigue proponiendo, entonces no hay ninguno de los candidatos ofrece seguridad. Por eso la SEDOCUT y el FUD ha mencionado que por ninguno de los dos existe la garantía de dar el voto del pueblo ecuatoriano porque, como digo, no han aterrizado a los aspectos específicos de la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Qué proponen para ambos casos? ¿El voto nulo? Nosotros hemos mencionado que no vamos a votar por ninguno de los dos, hemos orientado y estamos orientando de esa manera a nuestros afiliados, hemos estado yendo por provincias a razonar el voto realmente, e incluso lo que nos han dicho los compañeros de manera coloquial, estamos entre el cáncer y el SIDA, es decir, ninguno de los dos ofrece una garantía y esa es la incertidumbre que vive el país
y yo creo que el voto nulo o en blanco será uno de los votos más altos en estas votaciones, más que incluso que los otros años que ha habido este porcentaje de voto nulo y blanco aquí en las elecciones pasadas, ¿no? Muy bien. Señor Bedoya, muchísimas gracias. Lo que cabe entonces ahora es el amicus curiae en la Corte Constitucional, si así, debe dar paso la Corte a estas solicitudes de amigos de la Corte, es decir, ir a esgrimir, a argumentar el por qué no debería dar paso a un informe favorable, por supuesto, de este proyecto, decreto ley del presidente Guillermo Lasso sobre la ley orgánica con calificación de urgente económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. ¿Qué plazos en este momento o para cuándo han pedido ustedes acudir a la Corte en este trámite que tiene que hacerse en la Corte Constitucional? A ver, hasta el jueves nosotros terminamos ya de hacer nuestro amicus curiae, estaríamos presentándole si es el viernes o la próxima semana más tardar, y de ahí la Corte, porque eso más todavía no sabemos a cuál de los dos jueces, porque hay dos jueces a los que les ha sorteado, no sabemos cuál ley les sortearon a uno, la de gestión de riesgos, que es, me parece, a uno de los jueces, y a la otra doctora Teresa Núquez, que le correspondería el otro decreto ley, y todavía no sale en la publicación a cuál de los jueces. Entonces estamos esperando que salga para poder ubicar el nombre de la jueza a la que se tiene que hacer la ponencia, y nosotros, yo creo que la próxima semana estaríamos solicitando, y la Corte le correspondería darnos paso a que nos reciban para poder presentar nuestros argumentos. Bueno, vamos a ver qué dice la Corte. Recuerde usted que el presidente ha presentado 5 proyectos de decretos ley, le han aprobado 2 y los demás le ha desechado la Corte porque contraviene constitucionalmente las propuestas del presidente. Bueno, y ahí vamos viendo que no solamente era la Asamblea el cuello de botella, que no lo podía pasar el presidente de la República, era también sus propuestas. Claro, porque permítame decirle, o sea, si a mí ya me corrigió la Asamblea de que estaba mal presentado, lo único que hago yo es corregir lo que me dijeron que estaba mal, no lo vuelvo a presentar nuevamente, mal hecho. O sea, hay una insistencia y una desesperación del gobierno por favorecer, yo creo, todo este tema a los amigos, como decimos, para poder viabilizar estos nuevos decretos que no benefician al país. Antes de que te vayas, deja haciendo lo que necesitamos, ¿no? El Seguro Social a estas alturas es uno de los puntos más críticos y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Esperemos que este argumento de regresión de derechos sea tomado muy en cuenta por la Corte Constitucional. Gracias, señor Edwin Bedoya, por asistir a este corto diálogo con Radio Superior. Muy gentil, buenos días. Muchas gracias a ustedes.